Ya estamos con el diputado Pablo Tonelli, diputado nacional del PRO, a propósito de diversas cuestiones que se están discutiendo en el ámbito del Congreso y algunas resoluciones que uno imagina van a llegar en el correr de las próximas horas. Por caso, la cuestión Campagnoli en medio de ese jury de enjuiciamiento que se reanuda sin ir más lejos en el día de hoy. Diputado Tonelli, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Buenos días, Paulino. Buen día. Bueno, respecto a Campagnoli, ¿cree que el capítulo debe cerrarse sí o sí, reponer a Campagnoli y terminar la cuestión, digamos, con ese jury de enjuiciamiento que ha quedado diezmado tras la renuncia de uno de sus integrantes? Sí, yo creo que sería lo más razonable y la única solución plenamente respetuosa del derecho de defensa que le asiste a Campagnoli y de las normas que regulan este tipo de juicios y de procedimientos. Me parece que ya a esta altura no hay posibilidad de reflotar ese tribunal y ese juicio. Uh-huh. Hablando de tribunales, de juicios y demás, Boudou deberá comparecer ante el juez Bonadío, en este caso el próximo miércoles, por la famosa cuestión del auto a comienzos de los 90 que parece quiso esconder de la declaración jurada para no compartirlo con su ex esposa en medio del divorcio. Pero más allá de eso, está la cuestión Boudou todavía sobrevolando, es un tema no resuelto. La Presidente lo dejó al frente del Poder Ejecutivo, pero no tuvo actos oficiales, no tuvo palabra, etcétera. No ha presidido, no ha vuelto a presidir sesiones en el Senado. Parece que eso no va a ocurrir porque la Sí, oposición va a parece que vaciar lo de tienen medio contenido. escondido, ¿no? ¿Cómo? Que parece que lo tienen medio escondido. Bueno, por eso digo, ¿usted ha reflotado la idea del juicio político? ¿Lo sigue planteando como salida Sí, al conflicto? sí, ayer nosotros, con mi firma y la de otros diputados del bloque, hicimos un nuevo pedido de juicio político al vicepresidente, eh, porque creemos que es lo que corresponde, sobre todo para que el vicepresidente dé explicaciones, brinde explicaciones, no solo a nosotros, al país entero, acerca de su conducta. Eh, digamos que las sospechas en torno a la conducta de Boudou, no en un hecho o en dos o en tres, sino en muchos, son muy grandes, son muy preocupantes, de manera tal que nos parece que lo mejor que puede hacer el vicepresidente es concurrir al Congreso y dar explicaciones acerca de su conducta. Por eso vamos a insistir con el juicio político hasta que logremos que el oficialismo acceda, como seguramente en algún momento va a ocurrir, y Boudou dé esas explicaciones que el país le está reclamando. ¿Ve algo raro en el episodio que se denunció el fin de semana tras el partido de Argentina, en el cual a Agustina, la novia de propio Amado Boudou, le roban del vehículo de Boudou efectivamente dos netbooks y al mismo tiempo un disco rígido, y por lo cual un fiscal, Federico Delgado, ha planteado en el día de hoy que es de manual convocarlo a que preste declaración también el vicepresidente por si efectivamente, como era un auto del vicepresidente, ese material le pertenecía o si hay afectación de efectivamente información relevante? Sí, yo la verdad que no tengo ningún elemento de juicio para sospechar nada raro. Creo que en principio, y salvo que aparezcan nuevos elementos de juicio, es uno más de los innumerables episodios de inseguridad que padecemos a diario. Es bastante común en cualquier lugar del país que se violen los autos, se rompan las ventanillas y se roben de su interior objetos de valor. Es más, lo raro es que alguien todavía deje a la vista en un auto computadoras o cosas por el estilo, porque cualquiera sabe que es una invitación al robo eso, ¿no? Pero la verdad es que hasta ahora, y en principio, no encuentro ningún elemento de juicio como para ver algo raro más allá del mero robo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se va a plantar el PRO respecto, ya entrando en temas más legislativos, al debate del mes de agosto en cuanto a la moratoria previsional que la Presidenta ha decidido impulsar una vez más y que podría beneficiar eventualmente a casi 500.000 argentinos? La verdad que es un tema que lo estamos analizando, no tenemos todavía tomada una posición definitiva. Nos preocupa el efecto que esta moratoria tiene sobre las cuentas de la ANSES y sobre, por supuesto, el pago de las jubilaciones, no hoy o mañana, sino en el futuro. Es decir, un ingreso tan importante de jubilados al sistema sin que se cuente con los aportes del caso puede significar un desbalance. Por otro lado, bueno, nos parece razonable en algunos casos y bajo ciertas circunstancias
que personas que por distintas razones se han visto impedidas de completar sus aportes, pero que han tenido una conducta mayoritariamente correcta en cuanto a la regularidad y pago del aporte, tengan una oportunidad de enmendar o de solucionar ese faltante que puedan tener. De manera tal que la verdad es que lo estamos analizando y desmenuzando con mucho detalle y todavía no tenemos una posición definitiva. Lo más probable es que acompañemos la iniciativa, pero con propuestas de cambios o de modificaciones que a nuestro modo de ver la mejoren y sobre todo sean más responsables respecto del sistema. Tonelli, en cuanto a responsabilidad y demás, ¿le generó algún comentario en las declaraciones de Caló, de Samid, etcétera, en el sentido de plantearle al gobierno explícitamente la idea de que hay que efectivamente subir el mínimo no imponible de ganancias, que no hay margen para dilatarlo más? O incluso, como dijo Samid, mire, el problema en la Argentina no es que la gente no llegue a fin de mes, sino que no pasa el 15 de cada mes, digamos. Bueno, nosotros hace tiempo que venimos reclamando una modificación en ese mismo sentido, en el impuesto a las ganancias. Inclusive aquí en la Cámara de Diputados hemos tenido varias sesiones especiales pedidas por la oposición, por toda la oposición, a las que el oficialismo no concurrió y que por ese motivo no pudieron realizarse, pero es un tema que nos preocupa de manera permanente. No solo el mínimo no imponible, sino la escala de ganancias, que es otro tema preocupante. Porque tal como está la escala hoy, que lleva mucho más tiempo sin actualizarse que el mínimo no imponible, apenas se ingresa en el pago del impuesto, es decir, apenas se supera ese mínimo no imponible, se ingresa en las categorías más altas del pago del impuesto. De modo que personas que ganan poco más que el mínimo no imponible se ven obligadas a pagar el porcentaje máximo o la alícuota máxima que llega al 35%. De manera que, a nuestro modo de ver, no solo hay que aumentar el mínimo no imponible, sino que hay que modificar las escalas de pago del impuesto y también hay que revisar las exenciones y los montos deducibles anualmente. Es decir, hoy son muy, muy bajos esos montos. Por el cónyuge creo que se pueden deducir 2.000 pesos, una cosa por el estilo. Es decir, hay que hacer una revisión importante del impuesto a las ganancias. Bueno, nosotros tenemos varios proyectos en ese sentido. Hablando de proyectos en ese sentido, Massa había planteado la idea de que los que no tienen vivienda y alquilan, pues les permitan debitar los primeros 60.000 pesos que paguen de alquiler justamente del impuesto a las ganancias. ¿En ese sentido va a transcurrir parte de la discusión, cree usted, del futuro? Bueno, es lo que yo planteaba recién respecto del tema de las deducciones. El tema de las deducciones está muy mal regulado en este momento. Por ejemplo, por problemas de salud, por enfermedades, por gastos de salud, el monto que se puede deducir es prácticamente el monto de una atención odontológica, del arreglo de una caries. No hablemos, si alguien tiene la mala suerte de ser sometido a una cirugía importante y tiene que pagar aranceles diferenciados, que pueden implicar montos muy, muy grandes, y sin embargo la parte deducible del impuesto es muy pequeña. De manera que el impuesto a las ganancias, que es un impuesto muy justo, muy razonable y muy bueno, y que por supuesto reivindicamos, pero necesita una revisión casi integral en varios de sus aspectos. Bueno, por ejemplo, cuando un empresario toma la decisión de ampliar su capacidad instalada, lo hace con fondos propios, no le permiten deducir eso del impuesto a las ganancias, con lo cual tributa doblemente. Hay muchísimas situaciones de ese tipo. Es decir, el afán recaudatorio del gobierno es tan alto, es tan voraz, que lo lleva a mantener situaciones notoriamente injustas, notoriamente irrazonables en materia de impuestos. Que los jubilados paguen ganancias, por ejemplo, es algo que realmente no parece razonable y sin embargo ocurre en la Argentina. Bueno, son todas cosas que hay que revisar. Tonelli, 2 o 3 preguntas finales ya yendo más a lo político. ¿La fórmula Macri-Michetti a usted también le tienta o cree que el PRO debería abrirse un poco más y buscar un aliado fuera de la ciudad de Buenos Aires y un candidato incluso hasta extrapartidario para darle más plafón y volumen a la candidatura de Macri? A mí la fórmula Macri-Michetti me encanta, es una especie para quienes somos del PRO, es una especie de fórmula soñada.
pero comprendo que a lo mejor por razones políticas, de alianzas y de conformación de nuestra fuerza electoral con vistas a la elección de 2015, a lo mejor termina siendo aconsejable abrir esa fórmula y incluir como candidato a vicepresidente a algún dirigente de otro partido, de otra fuerza, del interior. En fin, también Gabriela puede ocurrir que no sea la candidata a vicepresidenta porque ella misma decida ser la candidata a jefa de gobierno en la ciudad, tarea para la cual, sin la menor duda, está altamente capacitada. La verdad es que la fórmula, a mí personalmente me encantaría, tengo la mejor de las opiniones de los dos, de Mauricio y de Gabriela, pero me parece que es un poco pronto para resolver. Tendríamos que primero ver precisamente cómo se conforma nuestra fuerza política el año que viene con vistas a las elecciones y allí, según esas circunstancias, resolver con más elementos de juicio que los que podemos tener en este momento. ¿Usted es uno de los que quiere un entendimiento con el radicalismo en particular o no? Sí, a mí el entendimiento con el radicalismo me gusta, me seduce. Tenemos bastantes puntos de afinidad con el radicalismo. Tenemos diferencias, por supuesto. Tal vez las diferencias se noten más particularmente en el rol del Estado. Pero tenemos un punto de común que para mí es muy importante con el radicalismo, que es el respeto por la institucionalidad, el respeto por la Constitución, por las leyes, por la división de poderes. Eso es algo que nos acerca mucho al radicalismo, es algo que está muy marcado en el radicalismo y que también está muy marcado en el PRO. De modo que a mí me resulta muy, muy cómoda y muy atractiva la posibilidad de un entendimiento con el radicalismo. Yo creo que hay sectores radicales que están coqueteando con esa idea. Ahora, también es cierto que, como usted marcaba, lo primero que plantean es, bueno, pero no podemos gobernar un país teniendo miradas distintas respecto al propio rol y papel del Estado. Porque en definitiva de eso se trata la gestión y de eso se tratan las políticas públicas. Y allí me parece que podría haber ruidos adicionales, ¿o no? Es posible, pero digamos que la tarea que tiene el próximo gobierno por delante es básicamente una tarea de reconstrucción. Hay que hacer muchas cosas para que el país vuelva a ser un país normal. Hoy no es un país normal la Argentina. No es normal que un país falsee sus estadísticas, por ejemplo, y lo haga consciente y deliberadamente. Entonces hay mucho que hacer en esa tarea que yo llamaría de reconstrucción. Es más, nosotros mismos aquí en el bloque, yo me he ocupado, hemos elaborado una larga lista de leyes que tienen que ser o derogadas o modificadas precisamente para eso, para que el país vuelva a ser un país normal. De manera tal que en un entendimiento o una fuerza, como podría ser el radicalismo, en un primer mandato de gobierno es tanto lo que hay que hacer para reconstruir el país y para volverlo a la normalidad, que los temas que nos dividen o respecto a los cuales tenemos miradas diferentes podrían perfectamente quedar postergados o ser objeto de mayor discusión y tratamiento, porque creo que en lo esencial estamos de acuerdo. Y el próximo gobierno va a tener que hacer eso, una tarea esencial de reconstrucción. Tonelli, lo último. Ayer presentaron el índice de inflación de la ponderación media de las 8 consultoras privadas, marcó 2,2% para el mes de junio, proyectado anualmente en torno al 40%, junio contra junio del año pasado. Y el divorcio y la disociación con la estadística del INDEC otra vez aparece de manera muy marcada en virtud de ese 1,3 que el INDEC dijo para el mes de junio. ¿Cree que finalmente fue una cuestión de cosmética, de maquillaje, un acercamiento al fondo, que los primeros 2 o 3 indicadores se aproximaron a la realidad, pero que a medida que pasa el tiempo otra vez se tiende a diluir la credibilidad o no? Sí, la verdad es que la credibilidad de este índice ya está por el piso. A mí me parece que efectivamente fue una operación cosmética. El anterior índice era tan absurdamente falso que no se podía sostener. Entonces, el gobierno puso en vigencia que es un poquito menos falso que el anterior, pero que sigue siendo igualmente engañoso, no muestra la realidad, no es un índice real, y que a uno lo lleva a pensar, como yo reflexionaba ayer cuando presentamos este índice, a uno lo lleva a pensar en cuántas cosas más nos estará mintiendo el gobierno, ¿no? Lo cual es preocupante, porque son muchas las mentiras. Por ejemplo, estos días vuelve a estar en los diarios el tema de las muertes en la inundación de La Plata del año pasado. Estamos hablando
de 80 y pico contra 60 y pico. Es decir, hay alrededor de 20 muertos de diferencia entre lo que informó el gobierno y lo que determinó la justicia. Esto es muy preocupante, tener un gobierno que mienta, del cual el vicepresidente Vudú parece ser un abanderado, al menos en eso de mentir. Es muy preocupante, es muy grave. De modo que realmente no sabemos ya cómo reclamar que el gobierno abandone las estadísticas falsas y elabore estadísticas confiables. Pero bueno, pareciera que mientras gobierne el kirchnerismo es una ilusión vana, ¿no? Diputado Tonelli, gracias por este rato. Termine usted bien la mañana y muy gentil, muy generoso. Igualmente, Paulino, que sigan bien, ¿eh? Hasta la próxima. Pablo Tonelli, el diputado nacional del PRO, a propósito de las diversas consideraciones que hacíamos.